vamos a empezar con mi trabajo, que pues ya la doctora leyó el título, es este que están viendo aquí, y fue mi trabajo de tesis para la titulación de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Vamos a empezar con esta imagen que me gusta mucho porque son los cambios morfológicos y fisiológicos que tienen que ver con el ciclo menstrual. Cada vez más doctores concuerdan en que el ciclo menstrual puede ser utilizado como un nuevo signo vital porque tiene que ver mucho con la interacción en cuanto a procesos hormonales y fisiológicos. Si este se ve alterado, pues podríamos tener alguna alteración ya sea a nivel anatómico, como puede ser el caso de pólipos o adenomiosis, pero en la parte fisiológica tiene que ver más con este proceso que les muestro aquí. Lo que acabo de tachar ahorita, eso se conoce como ovulación. Cuando no se produce la ovulación, se quita también esto que se conoce como cuerpo lúteo. Si no hay un cuerpo lúteo, no se secreta progesterona. Si no hay progesterona, el epitelio o el endometrio de la paciente o de la mujer crece excesivamente y produce una descamación excesiva. A eso se le conoce como una alteración en el ciclo menstrual. Estas alteraciones en el ciclo menstrual a lo largo de la historia han recibido muchísimos nombres que son confusos como metrorragia o menorragia y que no significan o no suponen nada y que al contrario confunden la investigación que se realiza para este tipo de alteraciones. Entonces, en el 2018, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia acuña el término sangrado uterino anormal para juntar todas estas alteraciones y tener una nomenclatura adecuada que pudiera ayudar a los investigadores de las alteraciones menstruales a tener algo o tener un lenguaje en común para que se publicaran los artículos que se necesitan para la investigación de estas alteraciones. Sin embargo, pues eso fue a partir del 2018 y entonces muy poca bibliografía hasta ahorita acuña el término de sangrado uterino anormal, lo cual pues es hasta cierto punto erróneo porque necesitamos hablar de lo mismo para poder saber si estamos en la misma sintonía. ¿Pero por qué hablar del sangrado uterino anormal? Bueno, primero vamos a definir qué es el sangrado uterino anormal. El sangrado uterino anormal lo define la FIGO como la alteración de alguno de estos aspectos, ¿no? Si la paciente tiene una sola alteración, ya podemos catalogarla como un sangrado uterino anormal. Y va a ser la frecuencia del sangrado, es decir, un sangrado menor de 24 días o más de 38 ya es un sangrado uterino normal. En la regularidad, si la diferencia entre ciclos es mayor de 7 días, entonces ya tenemos un sangrado uterino normal. Si la duración del sangrado es mayor a 8 días, ya tenemos un sangrado uterino normal. Si el volumen de sangrado, este es un poco más complicado de definir porque es de manera subjetiva, que quiere decir que esto lo determina la paciente. Entonces, ella va a determinar si es un sangrado abundante, si es poco o si es moderado. Ese es uno de los puntos en los que carece la clasificación de la FIGO. También si existe sangrado intermenstrual, es decir, entre los ciclos menstruales. Y por último, si existe sangrado por el uso de progesterona o estrógenos. Como les decía, cualquiera de estas alteraciones con una que tengamos ya se clasifica como parámetro o como un sangrado uterino anormal. ¿Y cuál es la frecuencia del sangrado uterino anormal? Bueno, a nivel mundial es el segundo motivo de consulta con el ginecólogo, solo después de las infecciones cérvico-vaginales, y la prevalencia a nivel mundial varía de entre un 3 a un 30%. Esta gran variabilidad de la prevalencia tiene que ver con el acceso a los centros de salud o el acceso a la salud de las mujeres en países subdesarrollados o que todavía están en vías de desarrollo. Esta prevalencia puede ser menor debido a una disminución en el acceso a la salud. Pero algo que tiene que ver también mucho con el sangrado uterino anormal es los deportistas, porque existe una etiología que se conoce como, una patología más bien que se conoce como la tríada de la mujer atleta, en el cual existen alteraciones en el ciclo menstrual, disminución de la densitometría ósea y problemas como trastornos alimenticios. Entonces, esta triada se presenta mucho en los deportistas de alto rendimiento de ciertos deportes que exigen una modificación corporal o una composición corporal específica, como por ejemplo puede ser el baile o la gimnasia. Entonces, yo quería saber si estas alteraciones en el ciclo menstrual también se presentaban en atletas a nivel representativo, en este caso de la universidad.
En las deportistas, el sangrado uterino normal o la prevalencia del sangrado uterino normal es variable. Existen estudios como los que les muestro abajo que dicen que va a haber desde un 26 hasta un 61.5%. Como les digo, va a depender mucho del deporte que se practique y de las características que se estén midiendo. Sin embargo, los estudios que les presento abajo no consideran lo que les acabo de decir, o sea, no consideran la nomenclatura de sangrado uterino normal. Para ellos hay muchos términos, como por ejemplo metrorragia o menorragia. Entonces, a lo largo de la plática lo vamos a seguir conociendo como sangrado uterino normal, pero la bibliografía no lo contempla así. Ahora, ¿qué factores influyen en el sangrado uterino normal y que están relacionados a las mujeres tanto físicamente activas como inactivas? Primero vamos a definir pues el término de físicamente activos, que sería pues dentro del colegio americano el paciente que realiza por lo menos 30 minutos de ejercicio al día, 3 días por semana, y esto lo viene realizando por los últimos 3 meses. Una vez que se cumple con esto, entonces se considera una paciente físicamente activa, y los términos de las pacientes físicamente activas que están relacionados con el sangrado uterino normal, pues puede ser la intensidad del ejercicio, es decir, a mayor intensidad se ha visto que se producen más alteraciones en el ciclo menstrual, y esto va a tener que ver con otro aspecto importante que es la ingesta calórica, es decir, cuánto se está consumiendo de energía. Porque estos dos están relacionados porque la intensidad nos dice cuánto se está gastando de energía para hacer nuestro deporte y la ingesta calórica nos dice cuánto estamos reponiendo de esa energía. Y si esta reposición es menor a lo que se consume, se va a producir algo que se conoce como déficit relativo de energía. Y ese déficit relativo de energía va a producir alteraciones en el ciclo menstrual porque desvía la energía de los procesos vitales a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a mantener la exigencia del desgaste calórico de la actividad física. Eso es el siguiente punto, que es el balance energético. Y por último, a lo largo de la literatura también se ha cuestionado si la composición corporal de las atletas tiene que ver con las alteraciones en el ciclo menstrual. Se cree que un porcentaje de grasa corporal bajo puede producir alteraciones en el ciclo menstrual. Durante la investigación que realizamos, pues, encontramos que no necesariamente es el porcentaje de grasa corporal, sino más bien es esta ingesta calórica y este balance energético. Y además queríamos analizar o hacer un análisis no solo de las mujeres físicamente activas, sino también de las mujeres físicamente inactivas, o sea, es decir, el sedentarismo, ¿no? Estamos ahorita viviendo las dos pandemias. La del sedentarismo ya la tenemos prácticamente desde el 2007, se considera una pandemia. En el 2012 la ONU empieza con el programa para erradicarla, sin embargo hasta ahorita no hemos podido. Y la siguiente, que pues es la pandemia de la COVID-19, que ha exacerbado aún más la pandemia del sedentarismo. Entonces, las personas físicamente inactivas, los factores que influyen en ellos se podrían considerar como el índice de masa corporal. Se realizó un estudio en mujeres mexicanas físicamente inactivas, el doctor Carranza Lira, en el cual él determinó que a mayor índice de masa corporal, mayor sangrado uterino. Entonces, si tenían un índice de masa corporal por encima de 24.9, o sea, 25 para arriba, sobrepeso u obesidad, tenían mayor probabilidad de tener un aumento en el sangrado menstrual, y además se correlacionó con la grasa visceral, midiéndola a través del proceso de circunferencia de cintura, ¿no? A mayor grasa visceral, mayor sangrado menstrual. Entonces, lo que yo quería ver en este caso, o cuál es la justificación del estudio que realicé, pues lo primero es que doy una estandarización en la nomenclatura para la clasificación de las alteraciones menstruales. Entonces es importante empezar a hacer bibliografía o literatura que utilice los términos adecuados para referirse a las patologías para que así puedan ser comparados entre todos los demás estudios. También tenemos un impacto negativo en lo deportivo. Hasta un 43% de las atletas consideran que su ciclo menstrual puede interferir ya sea en sus prácticas deportivas o en sus competencias. Y aparte hay una falta de literatura en el deporte recreativo. Estas alteraciones se han descrito mucho en deporte de alto rendimiento, pero en el caso del deporte amateur aún no se ha descrito del todo. ¿Cuáles eran los objetivos de mi estudio? Lo primero era determinar la diferencia de frecuencia de sangrado uterino anormal, clasificado por los métodos de FIGO en mujeres físicamente activas y no activas, es decir, un estudio epidemiológico, pero lo siguiente era compararlo con los parámetros que ya les había dicho: capacidad aeróbica,
horas de actividad física por semana, composición corporal y consumo calórico diario. Entonces, esos eran los primeros, bueno, los dos objetivos de mi estudio. El tipo de estudio fue un estudio epidemiológico, justamente porque íbamos a describir la frecuencia que había de esto en la población deportista de la UNAM. Fue un estudio retrospectivo, porque utilicé los datos que ya habían recolectado los médicos en la Dirección de Medicina del Deporte, y fue observacional porque no hice ninguna intervención. Los criterios de inclusión, pues únicamente era que tuviéramos mujeres de 18 a 44 años de edad. Utilizamos un periodo de 2014 a 2019 y que fueran premenopáusicas, precisamente porque necesitábamos que tuvieran una adecuada función menstrual. En cuanto a los criterios de exclusión, bueno, excluimos las evaluaciones subsecuentes, nos quedamos únicamente con la primera porque no queríamos hacer un estudio de cohorte, es decir, un estudio de seguimiento de las pacientes, sino un estudio transversal. Que no hubiera procesos médicos que alteraran el ciclo menstrual, como pues el embarazo, que la mujer estuviera amamantando, que tuviera trastornos alimenticios, porque esto también podría ser considerado como una alteración para el ciclo menstrual, que tuvieran otras patologías como ovario poliquístico, hipohipertiroidismo o que estuvieran en tratamiento hormonal. Lo que hicimos fue, mediante la base de datos de la evaluación morfofuncional de la Dirección de Medicina del Deporte, tomar los datos de 4 laboratorios. La historia clínica, en donde lo primero que hicimos fue clasificar el SUA mediante los antecedentes gineco-obstétricos de las pacientes. Lo que hicimos fue leer todos los antecedentes de las pacientes y diagnosticarlas si tenían SUA o no. Como les dije, si tenían alguna alteración en alguno de los criterios de su ciclo menstrual, ya se consideraba como SUA. También se tomaban los antecedentes deportivos y con estos antecedentes deportivos se clasificaban a las pacientes en 2 grupos, activas o no activas, si cumplían con estos criterios, 30 minutos, 3 días, por los últimos 3 meses. En el caso del laboratorio de nutrición, lo que hicimos fue tomar el consumo calórico diario, y este consumo calórico diario se clasificó mediante la encuesta que se le realiza a las pacientes, en donde se les pide una descripción, un recuento de 24 horas de lo consumido. Esto después se transforma a equivalentes siguiendo el sistema de equivalentes mexicanos, y finalmente se calcula el consumo calórico diario, o sea, cuántas calorías se están consumiendo en su dieta. En cuanto a la antropometría, la imagen que les presento es del laboratorio de antropometría que tenemos en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM. Ahí se tomaron las variables antropométricas de la composición corporal, se tomó talla, peso, el porcentaje de músculo y el porcentaje de grasa. Y en el laboratorio de ergometría, que es decir, donde realizamos las pruebas de esfuerzo a las pacientes, se calculó la capacidad aeróbica mediante una prueba con protocolo de Bruce y se calculó mediante la ecuación de Bruce para la edad y el sexo. Después de esto juntamos todos los datos y se realizó un análisis estadístico mediante el software SPSS. Lo primero que se hizo fue el cálculo de la normalidad de los datos con Kolmogorov-Smirnov. Se calculó también la diferencia, si existía o no diferencia con estos, con una prueba no paramétrica, que en este caso es la Udeman-Whitney. Se calculó el Oates Radio para ver si existía una probabilidad de asociación entre el sangrado uterino normal y la actividad física. Y finalmente también se utilizó la chi cuadrada para la comparación de frecuencias. Después de esto, el análisis que realizamos también ocupó una prueba de Mantel-Hansel y la significancia estadística se calculaba si era una P menor a 0.05. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, tuvimos una muestra bastante grande, 1.660 mujeres fueron incluidas en el estudio, 1.425 de ellas eran activas, el 85.8% de mi población, 235 fueron inactivas. Sin embargo, la muestra salió con una normalidad en la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Entonces, se utilizaron pruebas no paramétricas para el cálculo, y aquí tenemos la tabla 1 de mi estudio. Sé que igual parecen muchos números, pero es muy importante que la analicemos desde el punto de vista que todos los valores que tengan un asterisco quiere decir que la P es menor a 0.05. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia entre los dos grupos. Podemos ver a las mujeres físicamente activas y a las mujeres físicamente inactivas. Y existe diferencia, por ejemplo, en el peso, en la talla, en el índice de masa corporal, perdón, en el porcentaje de grasa, en el porcentaje de músculo y en el VO2. ¿Qué quiere decir? Que existe diferencia en todas las variables que se pueden modificar con la realización de actividad física. La mayoría de los estudios que se realizaban comparando mujeres físicamente activas e inactivas
no tenían estas diferencias. Entonces es muy importante también recalcar esto. Ahora, esta es nuestra tabla 2 por 2 en donde comparamos a las mujeres que eran físicamente activas y que tenían sangrado uterino normal, a las que eran físicamente inactivas y tenían sangrado uterino normal, y así lo contrario. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que de las mujeres físicamente activas, 451 tenían sangrado uterino normal, y de las físicamente inactivas, solamente 76. Esto a simple vista podría interpretarse como que efectivamente las mujeres físicamente activas tenían mayor riesgo de tener sangrado uterino normal porque eran más, pero también tenemos que analizar que mi muestra de mujeres físicamente activas era mayor. Una vez que se realizan las pruebas estadísticas para determinar si existía alguna diferencia entre esto, no se encontró ninguna diferencia. La chi cuadrada tuvo un valor de P igual a 0.82, lo cual quiere decir que no hay una diferencia de frecuencias. La frecuencia del sangrado uterino normal es similar en mujeres físicamente activas y no activas. Y el riesgo relativo fue de 0.32 en ambos grupos. Finalmente, el odds ratio fue de 0.97 y este odds ratio nos ayuda a calcular si existe una probabilidad de asociación entre el sangrado uterino anormal y la actividad física. Entre más se acerque a uno, quiere decir que no hay una probabilidad de asociación del sangrado uterino anormal con la actividad física. Y como ven aquí, nuestro odds ratio fue de 0.97, con un intervalo de confianza que ahí se presenta. Entonces, lo que concluimos con esto es que no existe una asociación entre el sangrado uterino anormal y la actividad física. Pero, ¿qué pasa con los otros factores que estábamos analizando? Bueno, para no poner todas las gráficas que puse, únicamente puse las más destacadas, y esta de aquí es el porcentaje de grasa corporal y las mujeres que tenían sangrado uterino anormal ausente y aquellas que no, bueno, las mujeres que tenían sangrado uterino normal y aquellas que no lo tenían. Y el porcentaje es el porcentaje o la probabilidad que tienen ambas mujeres. Podemos ver que los grupos son similares y en el caso de estos grupos se estratificó mediante el uso de la literatura. Entonces podemos ver que las pacientes con un porcentaje de grasa de más de 25% tenían una probabilidad igual de tener sangrado uterino normal, es decir, este sangrado uterino normal no estaba asociado al porcentaje de grasa corporal como se cree que se puede en la literatura actualmente. Sin embargo, hay otra muy importante, que es la ingesta calórica diaria. Durante igual el análisis de la literatura, se pone como corte que una ingesta calórica de menos de 1800 kilocalorías puede aumentar hasta 3 veces el riesgo de padecer sangrado uterino anormal. Y bueno, aquí en la gráfica podemos ver que efectivamente las mujeres que tenían un consumo calórico de menos de 1800 kilocalorías tenían un mayor porcentaje de sangrado uterino anormal, es casi el 50% de la muestra. Sin embargo, no hay una diferencia entre aquellas que tuvieron y no tuvieron sangrado uterino normal. Estas dos gráficas se las pongo porque nos hace pensar que a pesar de que mi muestra tenía un alto porcentaje de grasa, casi más de 25%, la mayoría describían que consumían menos de 1800 kilocalorías. Entonces ahí podría haber un factor de confusión de dos tipos. Podría ser que el instrumento con el que estamos realizando la medición de las calorías consumidas no sea adecuado y esté infravalorando las calorías consumidas, o bien que las mujeres efectivamente estén consumiendo muy pocas kilocalorías y esto, cuando tienen algún consumo excesivo, a lo mejor de más de 2000 kilocalorías, empiezan a acumular tejido graso. Esto es una adaptación que ya se ha visto en dietas muy hipocalóricas o muy bajas en kilocalorías, se empieza a acumular excesivo tejido graso. Finalmente, como tampoco encontramos ninguna asociación entre los factores que estaban relacionados al sangrado uterino anormal, hicimos una prueba de Mantel-Hansel para ver si existía un factor de confusión o un factor de modificación que pudiera alterar la relación entre el sangrado uterino anormal y la actividad física. Esta prueba igual determinó que no existía ningún factor de confusión o de modificación de las variables medidas y determinó que el odds ratio crudo y los odds ratios combinados de todas las variables eran homogéneos, es decir, que eran prácticamente iguales. Entonces, para la discusión de mi estudio, ya para finalizar, bueno, existió una diferencia entre mujeres físicamente activas y no activas en variables que pueden ser modificadas por el ejercicio, como lo vimos en la tabla 1. La prevalencia de sangrado uterino normal en la población que yo analicé fue del 31.7%, lo cual es similar a lo descrito en la población mundial. Esto es importante porque quiere decir que entonces
los criterios de la FIGO funcionan y son adecuados para la determinación del sangrado uterino normal. La prevalencia de sangrado uterino normal en mujeres físicamente activas fue de 31.6%, y aquí hay una gran variabilidad, porque como les había dicho, va del 26, bueno, en algunas literaturas va del 3 al 61%. Y esto tiene que ver más bien con lo que estamos midiendo y también con las diferencias de las mujeres físicamente activas. La mayoría de los estudios que se realizó para medir este tipo de alteraciones eran en atletas de alto rendimiento, y en ellas ya se ha visto que hay una prevalencia mucho mayor que en las deportistas recreativas. No encontramos asociación de ninguna de las variables en relación con sangrado uterino normal y la actividad física, y también encontramos un posible sesgo de información en la variable de ingesta calórica diaria. Como les decía, puede ser dos tipos, ya sea que la herramienta que estamos utilizando no es adecuada, o bien que efectivamente esta ingesta calórica diaria sea muy poca, y por tanto las mujeres estén acumulando bastante grasa visceral. No se encontró asociación entre el sangrado uterino normal, ni el porcentaje de grasa, ni el IMC. Esto es inconcluyente con la literatura. Carranza Lira sí lo describió, pero él lo describió en mujeres físicamente inactivas. En las mujeres físicamente activas no hay una relación, es decir, no porque tengas un porcentaje de grasa corporal disminuido, vas a tener un aumento en el riesgo de sangrado uterino normal. Y esto tiene que ver más, como les digo, con el déficit relativo de energía, que es pues una de las vertientes más nuevas de estas investigaciones. Las limitantes de mi estudio, bueno, carece de validez externa en cuanto a que no podemos determinar que la población de atletas universitarios sea representativa de la población o de la población de mujeres mexicanas en general, además de que a la Dirección de Medicina del Deporte acuden normalmente pacientes sanas que buscan cuidar su salud. Entonces ese es uno de los limitantes. La herramienta para medir el nivel de actividad física no la tuvimos, únicamente fue con la entrevista que se les realizó a las pacientes, o sea, si se les preguntaba cuánto tiempo hacían de actividad física, cuántos días. Con eso tenemos actualmente cuestionarios que miden el nivel de actividad física, pero en este caso, como yo no realicé la recabación de los datos, pues no pudimos utilizarlos. Y finalmente, pues el sesgo que encontramos en la encuesta nutricional. Las fortalezas de mi estudio: fue el primer estudio realizado en deportistas mexicanas universitarias. Las variables que medimos correlacionaron bueno, no correlacionaron, pero fueron similares a las medidas en la literatura internacional. El tamaño de la muestra: fue el primer estudio que hemos realizado en la Dirección de Medicina del Deporte con 1,660 mujeres, y utilizamos criterios estandarizados, actualizados e internacionales que nos pudieran apoyar para publicarlo en una revista. Como conclusiones, la frecuencia de sangrado uterino normal en la población fue de 31.7%. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre la prevalencia de sangrado uterino normal en mujeres físicamente activas e inactivas. Es decir, todavía falta mucha información para poder relacionar el sangrado uterino normal con la actividad física. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre el sangrado uterino normal y las variables analizadas. Y como les decía, esto está muy descrito en el deporte de alto rendimiento, pero en el deporte amateur o el deporte recreativo falta dilucidar el tema, falta tener como mejores estudios que puedan ayudar a la asociación de estas dos variables. Y eso sería todo. Gracias.